Bueno, primero el tema de las negociaciones. Allí hubo muchos ingredientes que juntaban intereses internos de diferentes sectores expresados en la Asamblea de la Sociedad Civil, que fue una especie de caja de resonancia de donde salían propuestas a la mesa de negociación y regresaban textos acordados para ser refrendados por esta asamblea. No todas las organizaciones posibles se sintieron cómodas con este mecanismo porque algunas sentían que las cosas estaban demasiado arregladas y que no importaba lo que una u otra organización representativa de un cierto sector dijera, ya prácticamente se habían prenegociado las cosas. Otros, sin embargo, defendieron en todo momento la importancia y la necesidad de que existiera esta instancia de sociedad civil para garantizar en todo momento que los oídos de una gran diversidad de sectores estuvieran atentos a lo que iba pasando en la mesa de negociaciones. Por este sentir contradictorio, que era parte de la contradicción que se vivía en nuestra sociedad durante las negociaciones, pues algunas instituciones prefirieron no participar del todo. El CACIF, por ejemplo, nunca quiso sumarse a este ente. Luego quiero referirme al momento tan crítico del secuestro de la señora Novela, que pudo traerse abajo todo el proceso de negociación. Una vez establecido realmente lo que pasó y una vez efectuado el canje por razones humanitarias que el presidente Arzú autorizó a que se llevara a cabo, recuerdo un viaje que hicimos por unas pocas horas a San Salvador. El coordinador de la comisión negociadora del gobierno, la comisión de paz, que era don Gustavo Porras, el general Julio Balconi, que había participado en varias de las comisiones de negociación o de las comisiones de paz, y su servidor, que era en ese momento canciller de la República. Tuvimos enormes presiones por regresar a la mesa de negociaciones tal cual, voltear la página del incidente como que nada hubiera pasado, para no lastimar o no fracturar las negociaciones en curso, sobre todo porque estábamos en la última etapa de las negociaciones, a punto de concluirlas y de lograr la firma del acuerdo final de paz. En ese momento no quiero darle detalles que no vienen al caso, pero estábamos subiéndonos, Gustavo Porras, Julio Balconi y yo, a un elevador en un hotel de San Salvador, donde nos íbamos a juntar de manera privada con Jean Arnaud, que era el moderador de las pláticas de paz por Naciones Unidas, que era el que estaba llevando y trayendo posiciones entre la guerrilla, el gobierno y algunas otras instancias internacionales que hacían o que querían hacer valer, mejor dicho, sus posiciones, que eran casi todas coincidentes de que el gobierno no fuera tan intransigente y regresara a la mesa, pero para nosotros era verdaderamente imposible, sobre todo porque este acto de secuestro
ocurre justo cuando se estaban discutiendo los temas de reinserción a la legalidad de la guerrilla y la manera como ellos eventualmente se convertirían, si así lo deseaban, en una fuerza política legítima para competir en elecciones libres, etcétera. Y justo entonces como que estuvieran traicionando el sentido mismo de las negociaciones de paz, buscando rellenar su cochinito para financiar su acción política posterior. Después del secuestro de la señora Novela, que fuera un acto unilateral de la ORPA, incluso a espaldas de las otras 3 organizaciones miembros de la ORNG, la situación se puso verdaderamente difícil, muy difícil. Estuvimos a punto de cancelar todo lo actuado, ya que este hecho contradecía incluso los temas que se estaban en ese momento discutiendo, como eran el retorno a la legalidad de los integrantes de las 4 organizaciones de la URNG. Pero incluso después de que se llegara al canje entre la señora secuestrada y uno de los comandantes de la guerrilla, que fuera autorizado por el presidente Arzú por motivos humanitarios, las pláticas estaban completamente interrumpidas. Pero el gobierno de Guatemala tuvo presiones enormes para volver a la mesa, ignorando el incidente, volteando la página, de manera que por ese solo hecho no se arriesgara todo el proceso de negociación que ya había llevado casi 10 años y que estaba además a punto de terminar. Para nosotros era imposible ignorar lo que había pasado y volver a la mesa como que si nada hubiera ocurrido. Y se planteó la posibilidad de por lo menos tener un intercambio sin hablar directamente entre las partes, sino intermediadas por el moderador de la ONU, el señor Jean Arnaud, para lo cual Gustavo Porras, que era el coordinador de la comisión negociadora por el gobierno, el general Balconi, que era el ministro de la Defensa en ese momento, y un servidor que era el canciller de la República, viajamos por un par de horas a San Salvador, que por cierto, cuando estábamos ingresando al elevador del hotel en donde se tendría la conversación con Jean Arnaud, por lo menos por nuestra parte, nos encontramos en el elevador con una buena cantidad de periodistas guatemaltecos que habían llegado a un evento centroamericano en la capital salvadoreña y que por supuesto nos preguntaron, bueno, 3 miembros del gabinete qué estábamos haciendo allí, y me dio mucha risa que fuera el general Balconi el que les dijo con toda naturalidad, venimos a pasear. Entonces se dieron cuenta de que era una situación extraordinaria y ya no quisieron insistir más. Pero en ese encuentro, como canciller de la República, le insistí al señor Jean Arnaud que nosotros no podíamos regresar a esa mesa de negociaciones si la organización responsable de ese hecho no sustituía definitivamente de las pláticas de paz al conocido como comandante Gaspar y Loma, el señor Rodrigo Asturias,
quien ya en días previos había asumido la responsabilidad de ese hecho ante las otras organizaciones de la URNG que no sabían nada y ante nosotros. Todavía pasaron varias horas de llamadas, mensajes, en fin, nosotros retornamos a Guatemala con una posición en ese sentido absolutamente vertical, y algunos consideraban que era intransigente de parte nuestra, pero al final así se hizo. La ORPA designó a otra persona en sustitución de Rodrigo Asturias para proseguir la negociación. Sobre el tema de lo que los acuerdos de paz vinieron a representar para un país como Guatemala, viniendo como veníamos de un recorrido tan duro, y también en donde todas las complicaciones de la guerra interna y todos los sufrimientos y la violencia de la guerra interna se habían generado, creado, desarrollado también a partir de enormes problemas, varias veces centenarios, que nuestro país acarreaba, suponían entonces un momento de inflexión extraordinario. Es decir, para Guatemala los acuerdos de paz abrían una ventana de esperanza que nos permitía pensar en poder recuperar una patria que podría haber sido, pero que nos arrebataron. Es decir, Guatemala no había podido evolucionar en la dirección correcta hacia un país más equitativo, más justo, más solidario, más tolerante, y sobre todo más comprensivo entre su misma composición étnica y su misma diversidad. Bueno, pudimos haber sido otro país si esto no hubiera ocurrido. Hay quienes, sin embargo, opinan que para precisamente haber podido abrir esa ventana, tenía que ocurrir un conflicto como este. Sea cual sea, es ya un tema especulativo porque el conflicto armado ocurrió, se logró conjurar, se negociaron los acuerdos de paz y estos abrían una ventana para un país posible, para una sociedad distinta, para entendernos mejor entre nosotros y poder de manera corresponsable desarrollarnos como sociedad y como país de manera distinta. El tema de la verdad es un tema en todos los lugares, regiones, países, situaciones en donde se ha buscado establecer la veracidad y la realidad de los hechos que ocurrieron, para que la población sepa realmente qué fue lo que pasó. En todos los casos ha habido siempre varias dificultades que a la sociedad le toma tiempo llegar a resolver, a entenderse con ellos. Uno es la vía de la justicia. El propio presidente Arzú, en el discurso del día en que se firmaran los acuerdos de paz, se refirió a este tema. Nosotros necesitábamos un esfuerzo de perdón
mutuo, un esfuerzo conciliador, un esfuerzo ciudadano que buscara las vías para de alguna manera superar todo lo que nos hicimos entre nosotros, lo cual es legítimo precisamente para poder construir un futuro mejor. Pero esto, dijo el presidente, no significa olvidar. No podemos olvidar, dijo, no debemos olvidar. Y sin embargo, la recuperación de esa memoria histórica no necesariamente tiene que reducirse a una memoria jurídica. La legalidad o la memoria legal no agota la realidad. La realidad es mucho más amplia, mucho más rica y mucho más fecunda que la mera situación jurídica. Y en ese sentido, nosotros estamos todavía ante hechos demasiado próximos y cercanos como sociedad. De manera que en los acuerdos de paz no se pactó un esfuerzo de perdonarlo todo, de disculparlo todo, de enterrarlo todo. Es decir, no se buscó ni se acordó una amnistía de propósito general, sino que se mantuvo abierta la posibilidad de que personas, familias, comunidades pudieran acudir al sistema de justicia para, digamos, buscar una solución a temas en donde se hubiesen cometido delitos de lesa humanidad y buscar un resarcimiento acorde. Pero lo importante del esfuerzo es que en las varias encarnaciones de esta búsqueda de la verdad, lo que una gran cantidad de la gente sentía entonces y todavía siente ahora es que lo que quieren es saber qué fue lo que pasó, saber qué le pasó a sus parientes, a sus papás, mamás, hermanos, hermanas, durante el conflicto armado, para recibir un trato con dignidad. No es una plataforma para las revanchas múltiples, sino es para que en un esfuerzo general de reconciliación nosotros podamos caminar hacia adelante sabiendo qué fue lo que pasó. Por último, creo que hay un horizonte extraordinariamente fecundo para las nuevas generaciones en lo que se pactó en los acuerdos. Muy probablemente algunos de sus aspectos necesitan actualizarse. Estos fueron negociados y acordados hace 20 años o más. Y las situaciones han cambiado, el mundo ha evolucionado, estamos viviendo una época de mucha confusión y de mucha incertidumbre. Y mucho de lo que allá se discutiera y negociara, que era precisamente para tener un país diferente, que fuera en efecto, como ya lo dije, un país solidario, equitativo, un país abierto, un país en donde todos los sectores tuvieran acceso a oportunidades educativas, a oportunidades laborales, a servicios básicos de salud, a mejorar su vida. En esa perspectiva es en donde mucho de lo que se pactó también contando con la verdad de lo que nos hicimos, tiene sentido para que no se vuelva a repetir. Si algo se buscó
en aquel conjunto de acuerdos era en efecto pensar en un país diferente, en un país reconciliado, en un país en donde todos pudiéramos desarrollarnos responsablemente, pero también se pensó en aquella institucionalidad pública por un lado y en aquel comportamiento ciudadano por el otro que no permita que esto pueda volver a ocurrir. Bueno, en primer lugar, las respuestas posibles de todo lo que se pactó para una sociedad agobiada suponían resultados inmediatos. Hubo en efecto una cantidad de logros importantes durante los primeros 3 años de la etapa de cumplimiento, pero grandes sectores de la sociedad estaban urgidos de soluciones mucho más inmediatas. Y muchos de los temas pactados suponían y suponen procesos de largo aliento, porque transformar una sociedad, transformar un Estado, transformar prácticas de convivencia y prácticas institucionales que durante décadas han funcionado de una determinada manera y ahora además con evidencia tan grande de una enfermedad corruptiva interna tan grande también, pues eso toma años poder rectificar, reconstruir, mejorar, sanar. Entonces, una de las responsabilidades más grandes que quizás no se supo cultivar, y en esto tienen, yo diría, un papel importante mal cumplido los partidos políticos, fue precisamente la apertura a la participación política que produjera a la vez una mayor conciencia de la responsabilidad ciudadana que de manera constante, organizada y sistemática los diferentes sectores de la sociedad tienen también responsabilidad de aportar. No solamente el gobierno es el responsable del cumplimiento de los acuerdos. Otra asignatura pendiente, otras 2 asignaturas pendientes, yo diría, están una en que como país no hemos logrado, a pesar de contar con lo pactado, superar el cáncer de la pobreza y la pobreza extrema. En eso realmente, siendo un país con un potencial tan grande y con los recursos tan grandes que tenemos, ese sí es un pendiente que necesitamos encarar, no solo con la urgencia que supone para toda la población bajo los niveles de pobreza y pobreza extrema que tenemos y que han ido aumentando en años recientes, sino porque también es indispensable para la supervivencia del país y de la región misma. Vivimos la contradicción de ser exportadores de alimentos a todas las vecindades y tener, sin embargo, uno de los niveles más críticos de inseguridad alimentaria en muchos sectores de la población y en particular de desnutrición crónica infantil, a nivel mundial, uno de los países más afligidos con este problema. El otro pendiente que tenemos como sociedad tiene que ver con el mundo indígena. Dicho de manera tan genérica, pero ahí hay una agenda por cumplir que afortunadamente no nace de cero. Gracias a Dios, los acuerdos de paz abrieron las compuertas para procesos de reincorporación
en la temática de nuestras agendas de desarrollo, de temas de desarrollo indígena, pero no impuestos por una población ladina o criolla a las poblaciones indígenas, sino expresados desde la matriz cultural y desde sus raíces profundas por los propios pueblos indígenas. Pero esa es una asignatura pendiente. Se ha avanzado, sí, pero muy lentamente. Es la mitad de nuestra población o poco más. Y mientras mantengamos sin responsabilizarnos adecuadamente como ciudadanía y como estructuras públicas de gobierno y como partidos políticos, sin responsabilizarnos, digo, de esa necesidad de reconocernos como culturas diversas en su propia riqueza, en lo que los pueblos indígenas y todos los que habitamos este país podemos aportarle al desarrollo de Guatemala. Es verdaderamente triste y también históricamente ciego el que nosotros mantengamos esos niveles de exclusión y de racismo y que no hayamos podido reconocer en el otro, en los otros, ese enorme potencial de transformación, que veamos todavía a los pueblos indígenas desde los ojos de la mayoría de la población ladina como un lastre, como una carga, como una fuente de retraso, y no podamos cambiar el torque y cambiar los lentes y verlos como una fuente en efecto de riqueza, no solo cultural, sino también de otro tipo de potenciales que tocan una tercera agenda que necesitamos atender. Esta pues no fue formalmente tratada más que de manera incidental en los acuerdos de paz, que tiene que ver con la agenda ambiental. Guatemala vive un deterioro ambiental serio, en particular en el tema del encogimiento de fuentes de agua y de su contaminación, que está afectando a grandes sectores de la población, y si no ponemos remedios urgentes, inmediatos y duraderos, nosotros podemos estar en breve en conflictos internos muy graves por el deterioro ambiental que no supimos atender a tiempo.